Ola, soy o Rosy Frixuelos e hoy vamos falar de espiritualidade, pero de espiritualidade a la asturiana e tamén de guerra cultural, dunha espiritualidade e dun símbolo cultural que non escapou de la manipulación dun poder que fixo por vincular coa donga cola monarquía e la españolidade. Prueba dello lle unha das primeiras películas rodaes na Asturias despois da Guerra Civil. Hoy vamos falar d'Altar Mayor, aunque aviso que este vídeo está enlleno de spoilers. E antes de principiar a estripar o argumento, acordaivos de facevos seguidores del canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. La utilización de la santina para los intereses del poder inicióse en el siglo XIX, con la su vinculación a la monarquía. Contó fue en la guerra civil cuando la cuestión de Covadonga se convirtió en la principal guerra cultural de esta tierra. El gobierno de Belarmino Tomás mandó guardar la imagen para que no sufriera daños. La versión de los fascistas fue la del robo para destruyila o venderla en Francia. Los sublevados entraron en Covadonga no chobre del 37 y el gobierno republicano encargóse de difundir unas imágenes que dende el bando sublevado censuraron. Entre las tropes que tomaron el lugar estaba un batallón marroquín y les semelles de musulmanes entrando en Covadonga esfronábense contra el mito fascista de la Reconquista. Cuando el gobierno de Franco recuperó la imagen, convirtió la su vuelta a Asturias nunha xira que nin el World Tour de Madonna. Otro elemento bien grande de propaganda y que valió para mostrar también que la Asturias Roxa y era también católica fue la película Altar Mayor. Trátase de un melodrama dirigido por Gonzalo Pardo de Gras, rodado en Covadonga en 1943 y que tiene la devoción de los asturianos a la Virgen en su argumento principal. El largometraje está centrado na historia de amor entre Javier y la su prima Teresina, que se prometen amor y fidelidad na Santa Cueva, l'altar mayor que da título a la película. Ante la santina te pondré el anillo de promesa, hasta que llegue el momento de casarnos. Si casi las diferencias sociales y la intervención de la madre de Javier ponen escallos a esta historia de amor. Y que no tengo la menor intención de retenerte con fines egoístas, al contrario, estoy deseando casarte. Entonces estamos de acuerdo. ¿En que te cases? Desde luego. Pues ¿con quién mejor? Teresina es sobrina tuya. Un poco lejana y pobre. No creo que eso sea un obstáculo para ti. No, para mí no. Lo que me sorprende es que no lo sea para ti. Mamá. Y también me sorprende que si pensabas hacer un matrimonio por amor, no te hayas procurado antes una vida independiente. Abandonaste tu carrera. Para cualquier señorita de posición, tu figura y tu nombre bastan. Pero para una pobre, me parece muy poco. Tú eres rica. ¿Piensas ya heredarme? Tengo cuerda que te queda. Bueno, mamá, ya veo que ella tenía con razón. Eso que tú dices. Con razón. La razón que tú no quieres ver. Esperaré mejor momento. Hoy no quieres entenderme. Te entiendo muy bien. ¿Quién te va a entender a ti mejor que yo? Anda, anda, que preparen tu equipaje. Salimos mañana. Y si dentro de unos meses piensas lo mismo, hablaremos en serio. ¿Conformes? Conformes. Muy bien. Vienen también con nosotros la marquesa de Avilés y su hija Leonor. Tampoco esa está muy fuerte. La mandaremos luego a Asturias, a ver si encuentra como tú la salud y un amor romántico. Ella es muy rica
y puede permitirse ese lujo. Javier acaba comprometiéndose con Leonor, una moza del so mesmo nivel social y que lle la mala de la película. Un dato: la actriz encargada de dar vida a este personaje foi la mesma María Dolores Pradera, que fai el papel de Bicha, como podemos ver nesta escena rodada nel Llago Enol. Perdonai, esta non era la escena. Mira, el cazador y la paloma. ¿Quién? Tu primita y su adorador. Y solos por estos caminos. Es una mosquita muerta de mucho cuidado la tal primita. Ya lo irás comprobando por ti mismo. A no ser que te ciegue la pasión. ¿A mí? La pasión familiar, hombre. No supongo que vayas a enamorarte en serio de la primita. Sería ofenderte. Mentanto, Javier anda pa'lantre y pa'trás enguedellando a Teresina y a Leonor. Y Teresina ignora los pedimientos de Josefín, un mozu del yugal muy devoto de la Virxe y que promete amor eterno nel mirador de la reina, l'altar mayor natural. Bueno, hay que ser Dios para ofrecerle un balcón a Xenarri. ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Y qué pequeñita se siente una ante esta grandeza. Eso me pasa a mí, pero cuando ando por allá abajo. Aquí no. Aquí me siento más grande. Capaz de todo. Mira esas montañas. Son la gran mesa del Señor. Siento aquí tan cerca su presencia que me parece que voy de la mano del Parator. ¿Hablas como un poeta? Ya ves, hasta eso te parezco. Me explico que Pelayo echara de aquí a los infieles. Ayudaba a los dioses. ¿Qué corazón tan grande tienes? Como estas montañas. ¿Olvidas que soy un pedazo de ellas? Tomas todas las cosas con demasiada vehemencia. En cambio tú las tomas con mucha calma. Es que yo soy como el valle. Más suave, más dulce. Y también es ¿A Asturias. cuál más guapa? Si vieras cuántas veces subo aquí en busca del valor que me falta abajo para pretender mi felicidad. Pero a la vuelta voy dejándolo perder. Vamos, que se hace No. tarde. Hoy no me detiene ni tu nada. Aquí sobre estas cumbres has de saber la verdad de mi corazón. Me trajiste para esto. No, no te traje para esto, pero aprovecho la oportunidad. La peor. Estamos solos. La mejor. Estamos en el altar mayor que aquí nos hagamos tendrá más valor que en ningún otro sitio. Contesta, ¿sí o no? Te contestaré en casa donde vivimos como hermanos. Ya sabes que yo no te quiero así. Pues yo no puedo quererte de otro modo. Bien. Ya contestaste. Podemos irnos ya. Un momento. Yo sí te voy a hacer mi promesa. Y te juro sobre estas montañas, y con la Santina bajo por testigo, quererte a ti nada más. Igual que hoy toda la vida, aunque seas de hoy, toda la vida. Josefín. Hoy, mañana, siempre. Gracias, Josefín. Si algún día necesitas probarlo, Acudiré a ti. Te lo prometo. pues nada más. Ya podemos ir. Al final, Javier fai caso a la ma y acaba casando con Leonor, pa disgusto de Teresina. Dramón. Sí que así, giro de guión. Después del incumplimiento de la promesa a la Virgen, Leonor ponse malísima y acaba morriendo. El título del remake podría ser La venganza de la Santina. Aunque antes Leonor amigase con la que hasta el momento ya era la su enemiga, Teresina. Te hice mucho daño, pero no fue solo por soberbia. Te quería. Le he querido siempre. Pero él te quiso a ti. Yo fui más desgraciada. De corazón te perdono. Sororidad, xente, sororidad. La cinta termina con Teresina casando con Josefín na Santa Cueva. Les cares de la parella mezclense con la de la Virxe, lo que da a entender una intervención divina para llegar a ese desenllace. Sí, la Virxe mató a Leonor.
Todo el metraxe de altar mayor ta calistrau pol apego a la tierra de los personaxes y muestra la devoción a la Virxe como una parte indixebrable de la relación de los asturianos col territorio. Muy bien, sobrina, eso me gusta, que se te pegue bien el paisaje. Se me pega de Josefín, que todo lo resuelve cantando. Solo que a mí me falta su fantasía para inventar o adaptar las letras al propio estado de ánimo. ¿Y el tuyo hoy cuál es? Ya ve usted, a mal tiempo. ¿Y qué te puedes quejar hoy del tiempo? ¿No parece Asturias? A lo mejor se acuerda de que lo es y a media tarde nos obsequia con un aguacero. No tendría nada de particular que nos pasase por agua la excursión. No, no lo creo. Está un día muy hermoso. ¿Y a dónde vamos? ¿A los lagos? Sí, ni Javier ni tú los conocéis y es una vergüenza para unos asturianos. Per medio de algún diálogo y escena metida a calzador para relacionar la Reconquista con nacional catolicismo. Aquí todo prorrumpe al cielo. De este lugar donde el milagro pudo florecer al grito salvaje y religioso de unos montañeses, debe surgir el faro de la civilización presentida para iluminar todo el cuerpo gigante de la raza y conducirla a un supremo fin. ¿Quién sabe? Eso sí, la censura franquista no escondió la nuestra realidad lingüística, aunque nada más fuera na boca de las clases más baixes y nos cantares de la película. Y que no son solo les manzanes, neña, y morcielles, y faves, y manteca, y un jamón. Bueno, tú prepara. Pepín, ¿viste a Teresina y Javier? Subieron a ver a la Santina, pero vienen ya para acá. Lo mejor de la cinta en sin duda la so banda sonora. Y una escena musical de la que ya vos falé nesta canal y veme que y una xoya de la historia del cine asturiano. Aunque voy para la braña no tengo pena, porque llevo conmigo la mi morena. Aunque voy para la braña no llevo pena, porque llevo pensiones de serrañera. Los vaqueros de Alzada van con su vaquero. Los vaqueros de Alzada que salen ya que no te pare por nada. Mientras lleva repitiendo el eco de mi vaquería hasta que llega al lugar donde la escuche mi niña. Palero, 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 palero. Pero sobre todo destaca por una escena en las escaleres de la Santa Cueva que nada tiene que envidiar a el acorazao Potenqui. Que ni en cada veu. Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo sobre una de las películas emblemáticas de la historia del cine asturiano. Acordaivos de facevos seguidores de la canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Taiu!